Hoy les traigo dos que para mí son dos temones. Lo hablo mucho con mis amigas y aparte lo pienso mucho. El primero es romantizar el positivismo, este optimismo, ¿no? Y el segundo es el vacío existencial. Bienvenidos a Fuerza Silenciosa. Soy María Eugenia Bisotto y en cada episodio te voy a estar acompañando con historias reales, consejos prácticos y entrevistas a mujeres valientes que decidieron apostar por sus ideas. Aquí encontrarás motivación, herramientas y una comunidad que cree en el poder transformador del emprendimiento femenino. Para arrancar con el primero, el romanticismo el positivismo, no romanticismo, el positivismo. Romantizar es como decir, a mí todo me sale bien, yo soy positiva, me levanto todos los días con un optimismo allá arriba, la dopamina la tengo a niveles exagerados. Y la verdad, que la vida no es eso. En la vida vamos a ir transitando días grises, días tristes, con frustración, con alegrías, con objetivos cumplidos y con un montón de cosas que conlleva la vida. Entonces, cuando vos en las redes sociales o tenés una amiga, ¿no? Con este positivismo tan a flor de piel, dice, tenés que ser positiva, tenés que manifestar, que el universo, que Mercurio retrógrado, que bla, 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 y toda la perorata, ¿no? Que viene sucesivamente. Y vos decís, no, la verdad que no tengo ganas hoy de ser positiva. La verdad que lo que quiero hacer es mandar toda la mierda. Estar en silencio, ¿no? Juntarme a tomar un vino con una amiga y charlar sin juicios, sin prejuicios, que me escuche, llorar, reírme si es necesario. Pero digo, ser positiva. Y sí, somos positivos, pero en la medida en que nos los permitamos, en la medida en que también aceptemos que hay días que no van a estar tan buenos, que hay días que nos vamos a sentir mal y que no nos van a salir las cosas como se debe o como se tiene que hacer. Miren, yo la semana pasada en mis redes contaba algo, porque también me gusta expresarle esto de que no todo siempre va bien. Y que también, por más que ustedes me vean todo el tiempo sonriente en las redes y que todo va bien, no, hay días que no. Y también me gusta expresarle eso, que de hecho, si no me seguís en las redes sociales y me @Eugenia Bisotto, porque si no me seguís te estás perdiendo un montón de información. Un montón de información. Pero bueno, volviendo al tema, les contaba en una de las historias que no había tenido un muy buen día y que la verdad que las acciones que había hecho durante todo esa mañana o esa tarde las había tenido que repetir 2 veces. Que esa agenda que yo me había propuesto en la mañana se había desdoblado en 2. Porque sabía que no iba a cumplir los objetivos que me tenía para ese día, que eran imposibles esas metas que me estaba poniendo, porque mi día no era tan bueno. Sin embargo, bueno, intenté, ¿no? Como terca que soy y como ansiosa que soy, intenté darle curso a todas estas acciones que quería hacer durante el día. A media mañana me toca hacer un trámite, les voy a contar esta anécdota porque de verdad que me hizo pensar mucho. A media mañana me toca hacer un trámite y siempre que voy a hacer ese trámite puntual, paso por un café que a mí me encanta tomar café al paso y en ese café, que también, si los que me siguen saben qué café es, entro al café, pido el café, incluso hasta me costó pedir el café. Yo siempre pido una variedad, un café especial, que es solamente el que me gusta. Ese día pedí otro porque estaba de culo, porque me había levantado de culo y todo me salía mal. Pido el café, me voy y cuando estoy camino al auto, me siento en el auto y me pongo a pensar, imagínate el trampito que estaba esperando que yo saliera del estacionamiento, me puteó en 10.000 idiomas, pues lo que quería era cobrar, que entrara el otro y volverle a cobrar al otro. O sea, pero bueno, al margen de eso, me siento en el auto, tomando el café, y y me dije a mí misma, basta de este mal día, se terminó acá. No se terminaba. Pero bueno, el primer sentimiento que tuve fue latigarme yo, echarme la culpa, que soy un inútil, que no sirvo, que esto no es para mí, que... Y un montón de pensamiento al diablito, ¿no? El diablito que siempre te va hablando y te va diciendo todo lo que estás haciendo mal y no te habla de las cosas que, bueno, que pueden llegar a pasar o de lo que hiciste bien.
Este diablito que todo el tiempo está como un pájaro carpintero dándote en la cabeza. No me solucionaba el día eso. Pero respiré y volví a pensar y el segundo sentimiento que tuve fue echarle la culpa al otro, al exterior. El otro que me miró mal, que discutí con tal, que cuando entré a la oficina me hicieron tal gesto. Mentira, eso era lo que yo veía. Pero realmente lo que pasaba no era eso, era un día más. Entonces, echarle la culpa al otro, al exterior, todo el tiempo al exterior, tampoco me solucionaba el mal día que estaba teniendo. Hasta que por último, y más sensata, y más en eje a mis sentimientos, empecé a aceptar este mal día. Y me empecé a conectar conmigo, ¿no? Y decir, che, está bueno tener estos malos días, porque en realidad yo te pregunto, si vos no conocés la frustración, si vos no conocés esos malos días, ¿cómo vas a conocer los buenos? ¿Cómo vas a saber que estás de buenas si nunca vivenciaste lo que fue lo malo, lo que fue la frustración? Lo pensé ese día, ¿no? Que está bueno aceptar estos momentos malos y seguir, tal vez aceptando que no vas a hacer todo lo que tenías que hacer y que seguramente vas a repetir las acciones 2, 3, 4, las que sean necesarias para que eso salga bien. Eso por un lado. Y si no, te sentás y que vaya toda la mierda. Y se terminó el asunto ahí. Pero bueno, esto de romantizar el optimismo también me lleva a pensar en esta amiga o en esta conocida que vos tenés en el grupo, ¿no? Siempre en todos los grupos están las conchudas. Que tiene la mejor familia, el mejor trabajo, hace toda la perfección y todo el tiempo está con esta dopamina, como hablábamos recién, exagerada. Y te dice, vos tenés que manifestar, vos tenés que esto. Y vos la mirás y decís, che, yo la verdad que no tengo la mejor familia, no, o sea, sí, la mejor para mí, pero digo, no tengo la familia perfecta. No, la verdad que me gusta mi trabajo, pero hay días en los cuales no me gusta y me gustaría quedarme en mi casa. Y no sé si tengo ganas de andar todo el día con una dopamina muy arriba y sonriente y transmitiéndole al mundo lo positiva que soy. Porque ahí es donde caemos en lo que no es genuino. ¿No te pasa que por ahí te juntás con alguien o conoces a alguien que no te cierra? Que no tenés química. Y sentís que lo que te da no es genuino. Y lo que vos estás dando seguramente tampoco es genuino. Porque lo genuino es lo que se hace con sentido, lo que se hace con verdaderamente queriendo hacerlo. Pero bueno, pasando al otro tema y que más o menos está relacionado con esto y aparte, ese día que estaba teniendo un muy mal día, yo no creo en las casualidades, pero sí creo en las causalidades. Yo soy muy fanática de los podcasts, muy fanática. Es por eso que hoy tengo mi programa de podcast. Me esforcé mucho para escuchar, para leer, para investigar y para un montón de cosas para hoy estar cumpliendo ese objetivo. Mirá de lo que estamos hablando. Y venía del trabajo a mi casa y pensaba y escuchaba un podcast que es de una periodista argentina que me encanta, que la verdad la sigo a donde está, la sigo en redes sociales, es podcaster también, hace podcast, en YouTube, en todos lados yo la sigo. Y se llama May Pistiner. Es más, he hecho cursos con ella, son muy buenos sus cursos de oratoria, sus cursos de programas de podcast y un montón de programas que tienen, que si tienen la oportunidad de hacerlos, háganlo porque es muy buena ella lo que hace. Y en uno de los podcasts, porque yo los voy escuchando así muy aleatoriamente, o sea, no los escucho seguido, hablaba de Víctor Frank. Víctor Frank era un neurólogo que fue sobreviviente del Holocausto y él tenía una corriente central que decía, el ser humano no puede vivir sin sentido. Leí su libro y me hizo acordar cuando escuché este podcast que yo en la época de facultad, antes que me recibiera, leí este libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Escuchan la frase, ¿no? Escuchan el título. El hombre en búsqueda de sentido. El ser humano, esto con estudios, científicamente, todo fundamentado, somos personas que buscamos todo el tiempo el sentido y la motivación.
no estamos, si no sobrevivimos. O sea, nosotros vivimos en búsqueda de un sentido, de una motivación, sino para qué te levantas en la mañana. Sino para qué haces todo el esfuerzo que haces durante todo el día para llegar a qué. ¿Qué sentido tiene tu vida si no? Y me pregunté en ese mal día que tenía, ¿qué sentido tuvo despertarme hoy? ¿Qué sentido tuvo ir a trabajar hoy si en realidad yo sabía que me había levantado de culo y que todo iba a ser difícil? Sin embargo, cuando nosotros nos conocemos y hacemos una introspección nosotros mismos y nos conocemos a nosotros y charlamos mucho, yo parezco loca, charlo todo el tiempo conmigo. Y después de muchos años de terapia, yo creo que cuando me volví adulta, lo primero que hice fue ir a terapia. Tengo muchos años, este cuerpo tiene muchos años de terapia. Descubrí que las herramientas que tengo para salir de esos malos días es conectarme conmigo misma. Y volver a esa Eugenia de antes, a ese eje que vive por un sentido, que vive por una motivación. Y hablando otra vez de Viktor Frankl, él habla del vacío existencial que yo les decía al principio que íbamos a tocar. Y me pregunté, imaginen todo lo que yo venía analizando en los 20 minutos que tengo del trabajo en mi casa. ¿Cuáles fueron mis momentos de vacío existencial? Y se me vino algo, un recuerdo a la cabeza, que era cuando, esto lo tengo muy trabajado ya, pero era cuando mi hijo se iba a la casa de su papá. A mí se me creaba un vacío existencial. Yo con Francisco tengo una conexión muy linda. Francisco para mí es lo más hermoso que yo tengo en mi vida. Bueno, soy la madre. Y tengo una conexión muy especial con él. O sea, los hijos obviamente demandan mucho tiempo, ¿no? Llevarlo a la escuela, traerlo a la escuela, llevarlo a las actividades. Ya es grande mi hijo, pero yo lo sigo haciendo. Llevarlo, traerlo a las actividades. Entonces, digo, toda esta vorágine que yo vivo cuando está conmigo es como mucho. Cuando yo estoy sin él, a mí me causa un vacío existencial que antes, hace años, a mí me dejaba como pensando. Es más, yo hasta pensaba que sufría ataques de pánico porque habían unos días en los cuales yo sentía que mi vida no tenía sentido, que tenía hasta palpitaciones, pero los ataques de pánico no los voy a tocar yo, no voy a hablar de ese tema porque eh, me parece que es un tema muy delicado y lo tendríamos que tocar en otros episodios con algunos profesionales. Pero sentía esa sensación de sin sentido, ¿no? Esto que dice Viktor Frankl de el humano no puede vivir sin sentido. Bueno, yo sentía que Francisco era mi sentido. Y estaba mal, porque Francisco es otra persona que debía ir a la casa de su papá, que quería ir a la casa de su papá, o que quería ir a la casa de sus amigos. Yo no podía estar dependiendo de que él estuviera conmigo para que a mí no se me creara ese vacío existencial. Pero con los años lo fui tratando y fui viendo y fui descubriendo que ese vacío existencial hay que vivirlo y hay que transitarlo y hay que sostenerlo. Porque en ese vacío existencial es cuando nosotros nos volvemos más creativos, en ese aburrimiento. ¿Viste? Cuando la gente grande nos dice que el niño se aburra porque ahí se vuelve más creativo, los niños de hoy no son creativos, bueno, igual. Nosotros también debemos aburrirnos y debemos tener este vacío existencial para crear. Y no solo para crear, sino para conectarnos con nosotros mismos. Y volviendo al libro de Viktor Frankl o a lo que él decía, él ahí decía que nosotros teníamos 3 lugares de sentido. El primero era el trabajo el trabajo y las actividades significativas. O no cuando vos estás en tu trabajo y estás haciendo algo muy concentrado, las horas vuelan. Y vos estás ahí en ese lugar y en ese espacio en el cual no hay tiempo. Porque sabes que cuando cumplas el objetivo ese del trabajo que tenías que terminar, o la presentación que tenías que dar, o en el deporte, por ejemplo, el partido que tenías que jugar y entrenaste toda la semana o todos los meses para jugar ese partido, y lográs ese objetivo y llegás a ese objetivo, te sentís con una satisfacción hermosa. Después decía que otro de los puntos era el amor y los vínculos genuinos. Y acá volvemos a recaer en lo genuino, en lo verdadero, pero en ese vínculo, no en esa amiga, que quiere ser positiva. No, en
en este amor y en estos vínculos genuinos. A mí, por ejemplo, mi familia me da este vínculo genuino. Yo llegar a mi casa de esos días malos y conectarme con mi marido, y conectarme con mi hijo y charlar con ellos en la cena, porque es el momento en que tenemos para juntarnos y charlar, eso a mí me da sentido. Yo espero mucho los momentos de cena para conectarme con ellos y para charlar y para preguntarle, che, ¿cómo fue tu día? Si alguien estuvo mal, alguno de los tres estuvo mal, bueno, nos contenemos, nos apoyamos, nos damos fuerza. Y el otro es la actitud, escucha, la actitud con la que enfrentamos los sufrimientos invisibles. Frase de cabecera. ¿Con qué actitud, yo te pregunto, con qué actitud vos enfrentás estos sufrimientos invisibles? Y por este programa pasaron muchas mujeres con estos sufrimientos invisibles que pudieron ser superados. Esta fuerza silenciosa que nosotros tanto nombramos, que sale de nosotras y que es invisible, que nadie la ve, pero que sin embargo hemos superado con una actitud buena, positiva y genuina sobre todo. Termino con una frase y una conclusión que me escribí en realidad a mí misma y que se las quiero compartir. Que decía que hay días en los que no pasa nada. Está bien que no pase nada. Donde me aburro y donde me siento nada, sin camino. Donde siento que la vida me pasa y no sé por qué me pasa. Antes pensaba que estaba rota y sí, en algunos momentos efectivamente estuve rota. Ahora entiendo que ese vacío me está llamando a mirar hacia adentro, que no se llena, de likes ni de series. Pues tal vez ese silencio es mi alma pidiéndome sentido. Me encanta hacer estos episodios con ustedes y conectarme, y nos vemos en el próximo episodio de Fuerza Silenciosa. Esto fue Fuerza Silenciosa. Si te inspiró, si te gustó, compartí con otras mujeres para que ellas también se sientan motivados a dar el salto hacia la independencia económica. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Hasta la próxima y recordá que los aplausos más importantes son los que te das vos.